Pero en ese momento llaman a su majestad, el mismo que llega. Y Nocturna pregunta si una vez es suficiente. Llama a Janet y a Mikhail, y pide que le respondan, porque ha preguntado si una vez es suficiente. Ambos pequeños dicen que sí, y el duque dice que solo una vez no va a ser difícil, y entonces lo harán el próximo día por la noche, y Janet, Mikhail, la señorita Sherwood y él, dormirán en la misma cama. En ese momento Nocturne pregunta que qué sucede, y esto porque ambos pequeños están algo extraños. Pero la protagonista pide esperar. Pide esperar un momento. Esta misma está sosteniendo el brazo de Nocturne, y piensa que no lo ha oído mal. Se pregunta si no es así, porque los niños y ella, con Nocturne, los cuatro. Se pregunta si dormirán todos en la misma cama, pensando que aunque no fuera así, había rumores de que estaban juntos. Pero si eso sucede se convertirá en un hecho completamente establecido. Y la protagonista se pregunta que en qué demonios estaba pensando Nocturne, pero está en silencio, y la protagonista piensa que si eso causa problemas para conocer a la protagonista femenina, ella. Pero Nocturne le dice a la protagonista que ya casi han llegado, y la protagonista se sorprende, y piensa que está viendo nosotros que en ese instante se abre la puerta. Y la protagonista piensa que no es la primera vez que está en esa habitación, pero se pregunta que por qué está tan nerviosa, y Nocturne le dice a la protagonista que está. Le pregunta que si está enfadada con él. La protagonista se desconcerta, y le pregunta que qué dice, que de qué está hablando, y Nocturne le hace saber que ella no ha dicho ni una sola palabra en todo el camino. La protagonista se pregunta si en todo el camino, y suspira, y se pregunta si acaso él cree que fue porque estaba enojada, porque no dijo nada en el pasillo, y piensa que solo estaba preocupada por el futuro, pero no esperaba que pensara así. Y la protagonista dice que no a su majestad, no está, y Nocturne dice que entonces, le pregunta que por qué se puso así. La protagonista dice que bueno, y es que ella durmiendo con su majestad y los niños, puede resultarle molesto a él, y era eso lo que le preocupaba. Nocturne pregunta que cómo que molesto, y dice que de ninguna manera, y no se comprometería a hacer algo que no quiera hacer, y pregunta si no son sus hijos, y la protagonista suspira, y piensa que sí, y debe estar mareado. Ante esto la protagonista pone un pero, y llama al señor, y le pregunta si realmente está bien. Le hace saber, qué quiere decir, porque no están realmente comprometidos, y si su majestad encuentra una nueva novia más tarde, los rumores se extenderán. Pero Nocturne dice que no le preocupan esos frívolos rumores, y le pregunta a ella si está de acuerdo con eso. La protagonista se desconcerta, y le pregunta que con qué. Nocturne le pregunta si está de acuerdo con que pasen la noche juntos. La protagonista dice que por supuesto que está bien, y no será solo ellos dos, porque Janet y Mikhail también estarán ahí, y además, es consciente de que no tiene otra intención más que la de ayudarle. Ante esto el duque se queda en silencio, y se gira, preguntando a la protagonista que por qué él está molesto de repente, pero el duque dice que por nada, mientras su rostro está totalmente rojo, y la protagonista dice que entonces, ese día le cantará una canción. Pasando nosotros más adelante, o a otro lado, donde alguien grita preguntándole a la protagonista si va a dormir con el señor, y unas criadas dicen que entonces, la señorita Sherwood y el señor Blackwell juntos. Estas están sorprendidas, y una sirvienta agarra la mano de la protagonista, y le pide que vaya por ahí, porque la arreglarán perfectamente de los pies a la cabeza. Pregunta si puede poner agua de rosas en el agua del baño, o lirios, o si debe ser fresas. La protagonista se desconcerta, y le dice que no tienen por qué hacer todo eso. Pero otra criada dice que es la consumación de la señorita, y la hará lucir hermosa, y la protagonista piensa que ya están ensimismadas en su imaginación, y no la escucharán para nada, y no es una relación. Pero aquí pasamos más adelante, donde Mikhail le pregunta a Mary que cuándo irá a la era, y Mary dice que ella estará ahí pronto, porque la señora se está preparando para ir a dormir con ellos dos. Mikhail se ve feliz, porque espera que vaya pronto. Pero en ese momento llaman al príncipe, y le dicen que ya está ahí. Ambos pequeños se desconcertan y empiezan a correr, llamando a la era. Pero Mary les dice al príncipe y la princesa que es peligroso correr así, pero esta misma se desconcerta, y la protagonista suspira llamando a Mary. Le da las gracias por cuidar de los dos, mientras está prácticamente preparada para dormir. Janet le dice que es muy bella,
y Mikhail también llama a Kaira y le dice que es muy linda. Pero Janet tapa su boca, porque no va a decir nada. Y la protagonista piensa que la reacción de Janet es linda, porque es diferente a la habitual. Y esta piensa que es vergonzoso que incluso los niños se pongan así, pero está feliz. Y esta dice que en esos casos, se dice que una persona es bonita, al príncipe. Sin embargo, le da las gracias, y en ese momento Mikhail sonríe, y dice que Laira, ella es muy bonita. En ese momento Mari dice que entonces, le pide a la señorita que tenga una buena noche, y espera que lo pasen bien. La protagonista le da las gracias y las buenas noches a Mari. Pasando nosotros más al pasillo, donde la protagonista llama a la princesa, pidiéndole que no corra, y que mejor vayan de la mano. En ese instante el rostro de la protagonista se refleja en una ventana, y esta piensa que no fue su voluntad para Nocturne, y parece que está muy pendiente de esa noche. Esta se pregunta si no es así, pero Mikhail se queda viendo desconcertado, y la protagonista piensa esperar que no haya ningún malentendido. Pero en ese momento llaman a Laira y piden que le abrace, pero Janet pregunta qué sucede, y le dice a Mikhail que él es un sinvergüenza, pero Mikhail pregunta si no le abrazará, y la protagonista piensa que si lleva a Mikhail por las escaleras, su mejor ropa se arrugará. Pero esta pide que oiga, y se pregunta que qué tiene que ver eso, pensando que no puede creer que está pensando en eso, y esta piensa suponer que se sintió confundida, porque la gente a su alrededor no para de darle vueltas. Pero en el momento que ella se inclina a tomar a Mikhail, él se desconcerta, y la protagonista le dice que sí a Mikhail, le dará un abrazo, y le pide que se acerque, pero este está siendo levantado. Viendo nosotros que la protagonista se sorprende, y Mikhail está siendo cargado por el gran duque, pero la protagonista se pregunta que cuándo, y piensa que no, más importante que eso. Pero Nocturna piensa que escuchó un ruido y fue a ver, y este le pregunta a Mikhail si no le había dicho que no molestara a la señorita. Mikhail dice que lo siente, y la protagonista piensa que es una postura para sostener a un niño cómodamente, y piensa que valió la pena enseñarle a cuidar a los niños todas las noches. Y en ese momento Nocturne le dice a Mikhail que si se queda despierto hasta tarde no crecerá, y le pide que vayan a dormir en ese momento. La protagonista se sorprende, pero le pide a Mikhail que tenga cuidado de no caerse, y este se va corriendo muy sonrojado. Pero la protagonista llama a la princesa, porque ahí no se pueden romper las cosas. Ante esto Nocturne dice que no, y la protagonista pregunta si su majestad dijo algo, y este agarra su hombro, porque dijo que no se acerque a él. En ese momento el duque mira a otro lado, para evitar a la protagonista, y la protagonista le pregunta que qué sucede, o que qué pasa, o si se está sintiendo enfermo. Nocturne dice que no es eso, es solo que ella, sí, ella. La protagonista pregunta que qué pasa con ella, y Nocturne le hace saber que ella huele muy bien. Esto sorprenderá a la protagonista y la sonroja un poco, y la protagonista le dice que ya él sabe, porque las doncellas hicieron, pero vemos que el duque huele su pelo, y esto desconcerta a la protagonista, y el duque dice que eso es esencia de glicina. Esto sorprende a la protagonista, y Nocturne le pregunta a la protagonista si le gustan las glicinas, pero ella aún sigue desconcertada, pero dice que sí. En ese momento se escucha un sonido, mientras la protagonista que estaba muy sonrojada, pero esta giró y llamó a la princesa, y Janet está silbando, mientras la protagonista le pregunta a esta misma si no está herida, pero la protagonista dice que en serio, no puede quitar sus ojos de ella en un segundo, y esta dice que van a parar de jugar ya, porque fueron a dormir y ante esto Nocturne queda un poco frustrado. Pero Janet dice que entonces se acostará junto a Laira, pero Mikhail dice que no, ella va a dormir a su lado, y la protagonista suspira y le pide a la princesa y a Mikhail que no se peleen. Pero en ese instante se apaga un velón, y la protagonista piensa que en serio, se pregunta que cómo llegó a eso, mencionando que iba a poner a los niños en el centro, para estar lo más lejos posible de Nocturne, pero él insistió con estar a su lado. Recordando cuando Janet le dijo a Mikhail que ella ganó, y él es un novato, y ella se acostará al lado de Laira. Pero Mikhail dijo que Janet es una tonta, porque él también quiere dormir al lado de Laira, y esto mientras lloraba, y la protagonista dijo que dormirá en medio de ambos, preguntando si está bien, mencionando esta que gracias a eso, está cerca de Nocturne, quien se queda viéndole, y la protagonista le pregunta a su Alteza si no puede dormir,
pero este le pide que haga silencio, y la protagonista piensa que es por los niños, y piensa que porque estaba haciendo todo eso, sí, eso, y siente como si fuera una familia real, mencionando que es diferente de los Sherwood, que le trataban con indiferencia y desprecio, y son mejores que su madre que le abandonó cuando era niña en su otra vida, y solo han estado 3 meses juntos. Y con esos niños y Nocturne. Esta menciona que ellos le necesitan, y cree que se preocupan por ella. Pero esta menciona que no, y no debe desear nada ni tener expectativas, porque no puede ser parte de esa familia. Y ella solo es un personaje que solo está para preparar el lugar de la heroína. Pero en ese momento vemos una mano que se levanta, es la mano de Nocturne, que agarra la barbilla cerca del labio de la protagonista. Este se queda viéndole, y Nocturne dice que él. Pero en ese momento Mikhail llama a la protagonista, ya que ésta movió su brazo rápido para quitar la mano de Nocturne, y Mikhail le dice a la protagonista que él quiere su brazo de almohada. Pero la protagonista llama a Mikhail, y le pregunta si su almohada es incómoda, pidiéndole que baje un poco la cabeza, por favor. Pero en esto Janet se está despertando, y esta pregunta que qué sucede, o que por qué Mikhail utiliza su brazo, porque ella también quiere, y la protagonista pregunta si ella también, diciendo que lo tiene, y está bien, mientras suspira. Y esta piensa que ahora deben volver a dormir, ante ello poniendo un pero, pensando que él sigue, y parece que está mirando hacia ahí. Y esta se pregunta si eso significa que parará de morder sus labios, porque ahora se siente incómoda para abrir los ojos y verlo, preguntándose que cómo va a verle el día siguiente el rostro cuando despierte, pero aquí pasamos el próximo día, donde la protagonista se está despertando, y esta misma se sienta en la cama y llama a su Alteza, y le pregunta que qué está haciendo tan temprano en la mañana, pero Nocturne dice que ordenó que llevaran el desayuno, y está cansado de comer en él restaurantes por tanto tiempo, y la protagonista piensa que no parece cansado, y esta se pregunta si lo mandó a traer porque pensó que los niños y ella estaban cansados. Y esta piensa que está entendiendo su forma de hablar poco honesta. Y la protagonista llama a la princesa y a Mikhail, y les pide que despierten mientras sonríe. Esta les dice que es hora de desayunar, mientras Nocturne más adelante sonríe, viendo nosotros que el desayuno ya se ha llevado a cabo. Y la protagonista le dice a Nocturne que han causado bastantes problemas, pero Nocturna le pide que no haga ruido, y la protagonista piensa que si respondiera de forma más amable no le tendrían miedo. Y la protagonista dice que entonces volverán a su rutina. Nocturne dice que está bien, pero este se queda pensativo, y mientras la protagonista se marcha, menciona que si dice que no le gusta Nocturne, entonces se pregunta que qué pasaría con ella, mencionando que dio sus brazos para que los niños durmieran, y la primera persona que quería ver en la mañana era Nocturne, y el tiempo del desayuno juntos parecía un momento que le volvía parte de esa familia. En ese momento Mary se sorprende, diciendo que ahí está la señorita, y ésta le pregunta si se divirtió, y la protagonista menciona que sí, en realidad lo hizo, pero ésta dice que lo hizo por Mikhail y la princesa, y es ridículo que le pregunte a ella primero, pero esto mientras menciona que fue muy divertido, y la protagonista le pregunta a los chicos que qué tal ellos, o que si se divirtieron. Mikhail dice que sí porque estaba con Lyra y Janet, y le da un poco de pena, pero también durmió bien con su padre. Y Janet dice que piensa que la cama era grande. Ante esto Mikhail pone un pero, y llama a la protagonista, la misma que responde mientras sonreía. Y Mikhail le pregunta que cuando ella y su papá van a casarse, este le pregunta a la protagonista que cuando ella va a ser su verdadera madre, cosa que la sorprende bastante, terminando aquí esta parte del video, esperando que te haya gustado.